rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó con el corazón. Un nuevo sol despertó nuestro amigo agricultor. Preste mucha atención, mi rancho ya llegó. ¡Mueva! Invitados que aportarán conocimientos de calidad. Hoy amigo agricultor, técnicas y pasión que abrirá su corazón. Mi rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó y te despertó. Mi rancho ya llegó, Jorge Pazmiño llegó. Mi rancho ya llegó con el corazón. Porque el agro tiene un papel importante en el campo. Inquietudes, sugerencias y la más completa información para el agricultor. D-Blue 88.9 FM presenta Mi Rancho. Mi Rancho, un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo. Ingeniero Jorge Pazmiño conduce Mi Rancho. Bienvenidos. Semimor desde el año 2000 viene ofreciendo semillas de alta calidad. Hoy contamos con la mejor tecnología del país. En cuanto a selección de semillas, nuestra nueva maquinaria selectora por infrarrojo te asegura semillas con el 99.9% de pureza, libre de arroz rojo, arroz verde y además daños por hongos. El porcentaje de germinación de nuestras semillas está sobre el 98% con excelente vigor, lo que te permite sembrar mayor área y sin contaminantes. Tenemos semilla de arroz, arenillas e impacto con la garantía de Semimor y el ingeniero Henry Borán. Llámanos y separa la tuya al teléfono 099-349-1447, 099-349-1447 o visítanos en nuestra planta ubicada en el kilómetro 43.5 en Lomas de Sargentillo. Tener un buen producto no es lo único que necesité para vender o comercializar banano con calidad de exportación. La asesoría de expertos agrícolas de Banco Pichincha fue vital en nuestra producción bananera. Tenemos un compromiso tan grande como las metas de don Carlos Loor, dueño de una finca bananera. Por eso le otorgamos un crédito especializado para impulsar su esfuerzo. Solicita tu crédito agro llamando al 299-9999 o ingresando a www.pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Amigo piloto de dron de fumigación DJI Agras T30, DJI Agras T40 y DJI Agras T20P. ¿Has sufrido un accidente? ¿Tienes problemas con su sistema de rociado? En Reyes Castro Drones encontrarás todos los repuestos para su dron de fumigación DJI Agras T30, T40 y T20P a los mejores precios del mercado, con envío a todo el país. Pero eso no es todo. También le ofrecemos el mejor y más ágil servicio técnico de mantenimiento y reparación de su DJI Agras T30, T40 o T20P, disponible en la ciudad de Guayaquil. Contáctenos por WhatsApp al 0995 341 161. 0995 341 161. Reyes Castro Drones, el mejor aliado del piloto de dron de fumigación DJI. Chemi Ecuador, productores bananeros, les presentamos Creator de Chemi Ecuador, tu aliado contra la cigatoca. Es amigable con el operario y con el medio ambiente, protege y potencia tus cultivos con Creator. Descubre más en www.chemiecuador.com. Chemi Ecuador, innovando en la producción bananera.
Siempre quise modernizar mi camaronera para tener una producción más eficiente. Ahora con el crédito especializado de Banco Pichincha, cuento con tecnificación de primer nivel y mi negocio sigue creciendo. Fue la mejor decisión. Tenemos un compromiso tan grande como las metas de Carla Alcíbar, dueña de una camaronera en Guayas. Por eso, le otorgamos un crédito y asesoría personalizada para impulsar su esfuerzo. Solicita tu crédito agro llamando al 299-9999 o ingresando a www.pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Información de último minuto. Si está buscando que su ganado se preñe más rápido, engorde más y dé más leche, la sal mineralizada de Somex es la mejor opción. Elija para su ganado solo lo mejor. Somex tiene productos para cada etapa productiva de su animal. Encuentre sal mineralizada Somex en su almacén de confianza. Use Ivo y se lo agradecerá su cultivo. No pierda esta oportunidad que le ofrece Ivo, la empresa que trabaja junto al agricultor, cuidando su producción y ofreciéndole soluciones innovadoras. Ivo cuenta con una línea de última generación enfocada en aumentar la productividad de su cultivo. Nuestros productos fomentan el crecimiento saludable de las plantas, protegiéndolas y optimizando su producción. Ivo tiene la solución que usted necesita. Contáctanos por WhatsApp al 098-819-224. Si es con Ivo, es mejor su cultivo. Tenemos un compromiso tan grande como tus metas. Por eso impulsamos el esfuerzo del sector agro con más de 2.113 millones en créditos otorgados. Obtén el tuyo llamando al 02-2999-9999 o ingresando a www.pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. La calidad de mis cultivos es importante para mí. Gracias al entendimiento de expertos agrícolas y al crédito de Banco Pichincha, mejoré el cuidado y rendimiento de mis plantaciones de brócoli, con productos especializados desde la siembra hasta la post cosecha. Tenemos un compromiso tan grande como las metas de Julio Chiriboga, dueño de un campo de brócoli. Por eso le otorgamos un crédito y asesoría personalizada para impulsar su esfuerzo. Solicita tu crédito agro llamando al 299-9999 o ingresando a pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Atención agricultores de Palma, están buscando aumentar la productividad de sus cultivos. Entonces, escucha esto. Murrin Corporation, parte del grupo Danec, tiene grandes noticias. Presentamos el híbrido Coari Porlamé, el más productivo y estable del mercado. Además, por la zona sur ofrecemos el Ais Guimensis, el dorado, altamente productivo, con resistencia intermedia a pudrición de cogollo. No te arriesgues, compra material certificado. Contáctenos al 098-028-6299 o visita www.murrincorp.com. Semillas de palma certificada para el mundo. Confíe en Murrin Corporation para llevar su producción al siguiente nivel. Bueno amigos, buenos días amigos de mi rancho. Como les habíamos ofrecido, íbamos a crear un foro en el tema de moco y Fusarium raza 4 con invitados desde Colombia y desde Ecuador. Lastimosamente la ingeniera Mónica Betancourt no nos pudo acompañar por un problema personal de última hora, pero bueno, en vista de que estamos el 90% de los invitados, pues vamos a dar inicio y más bien ofrecemos hacer una siguiente salida con la ingeniera Mónica Betancourt. Le quiero agradecer a todos los que han aceptado la invitación. Contamos con el ingeniero Antonio González desde Colombia, de la empresa Agrovit. Está con nosotros también el ingeniero Antonio Bustamante. Él es exdirector de INIAP, dedicado siempre a la investigación en enfermedades de banano. Actualmente trabaja en una empresa privada dedicada justamente al manejo de moco y pues de otras enfermedades del cultivo de banano. El ingeniero Antonio González, de Colombia Agrovit. Él es experto en manejo de moco y Fusarium. Es una empresa bananera colombiana, de las más grandes de Colombia, y pues manejan cerca de 54 fincas, más de 7.800 hectáreas, donde algunas de estas hectáreas están infestadas justamente con Fusarium, algo también de moco, y pues ya nos va a contar un poquito de su experiencia. También está con nosotros el ingeniero Carlos Buentes. Él es ingeniero agrónomo experto en moco del ente del Estado de Agrocalidad. Ha tenido muchísimos años de experiencia en el tema de moco y Fusarium, cuando ni siquiera nos imaginamos que iba a venir el Fusarium a países de Latinoamérica, y pues siempre ha estado en esta temática de manejo, prevención de la enfermedad, diagnóstico, charlas y capacitaciones, no solamente en Ecuador, sino en otros países también.
Es el ingeniero César Padovani, ingeniero agrónomo experto en calidad de banano con más de 30 años de experiencia, ex gerente de calidad de grupos bananeros muy grandes aquí del país y actualmente exportador de frutas a Estados Unidos y Europa. El ingeniero Adrián López también es un ingeniero con más de 20 años de experiencia en manejo de empresas multinacionales de insumos orgánicos y él se ha dedicado mucho tiempo a la investigación de enfermedades en cultivo de banano en Colombia, Ecuador y Perú. Y está el ingeniero Magno Sánchez, que es un ingeniero agrónomo, ex docente de la Facultad de Agronomía de Babahoyo. Actualmente es productor bananero, bueno, fue gerente del área de banano en la empresa Ecoquímica, actualmente productor bananero y asesor también de algunos productores. Muchísimas gracias a todos por estar y aceptar esta invitación. Voy a empezar con el ingeniero González. Ingeniero, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Cuéntenos un poquito. Yo ya dije, usted es de la empresa Agrovit, experto en manejo de Mucifusarium y experto, ¿por qué? Porque la tiene justamente allá, manejando 54 fincas, 7.800 hectáreas, ubicadas en Magdalena y La Guajira. Cuéntenos, ingeniero, un poquito, ¿qué tal, tan complicado ha sido convivir con la enfermedad? Bueno, Jorge, muy buenas a todos. Un honor compartir con ustedes estos minutos. Bueno, realmente ha sido un tiempo interesante que hemos dedicado a la atención de la enfermedad desde el 2019, que se cambió el estatus en Colombia para FOR4T de ausente a presente, inicialmente concentrado en La Guajira y posteriormente con algunos casos positivos en el Magdalena. Pues ha sido algo interesante en el sentido de conocer la enfermedad, conocer la epidemiología de la enfermedad, entender cómo es su tasa de dispersión, qué factores pueden facilitar o potencializar la incidencia de la enfermedad. Hombre, realmente ha sido muy interesante conocer y además poder implementar todas las experiencias que hemos adquirido dentro del mismo grupo en fincas libres, en donde posterior a casi 3 años de haberse dado el positivo en La Guajira, pues se dio el primer positivo en Magdalena y toda esa experiencia que hemos tenido en Guajira la hemos implementado o aplicado en nuestras fincas en Magdalena y créanme que los resultados han sido, digamos, muy valiosos y promisorios frente a la contención de la enfermedad y bajar su tasa o su velocidad de incidencia, ¿no? Entonces, digamos, ha sido algo enriquecedor profesionalmente y personalmente en todos estos años, estos casi 5 años que llevamos al frente de esta contención. Ingeniero, en un minuto, antes de irnos con el siguiente invitado, ¿estaban preparados, los cogió desprevenidos? ¿Qué tan complicado fue el tema? Porque nadie se esperaba que llegue a Colombia y de repente ¡pum!, cayó la bomba y ¿cómo los cogió? Bueno, desafortunadamente, no sé, localmente tenemos una frase que dice, quien lo vive es quien lo goza, ¿no? Desafortunadamente, a veces cuando no tenemos este tipo de patosistema, por ejemplo, se dio con el COVID, a veces creemos estar preparados, pero cuando realmente llega y nos toca la puerta, pues vemos que muchas cosas que pensamos o imaginamos no eran como realmente lo creíamos. Entonces, creo que no estábamos preparados, pero sí fue muy, muy oportuna la reacción de todos los sectores, porque no solo fue la reacción desde el sector privado, sino además la UNPF, en este caso el ICA, el gobierno en su momento, el Ministerio de Agricultura, los gremios, los centros de investigación como Agrosavia, dentro de los cuales representa la doctora Mónica Betancourt, que no nos puede acompañar. Digamos, integración de todos estos eslabones de la cadena productiva, pues la reacción tan rápida creo que nos ayudó a afrontarlo rápidamente y poder hacer el trabajo que hemos hecho hasta el momento. Perfecto. Vamos a ir con el ingeniero Antonio Bustamante. Él es ex funcionario del INIAP y la verdad que muchísimo de su tiempo como profesional se ha dedicado a la investigación del sector o la de enfermedades del cultivo de banano. Siempre ha estado en muchos foros actualmente, incluso le agradezco que ha dejado un poco el tiempo en este foro, en este
feria bananera aquí en este momento en Machala y se subió a su habitación un momento para atendernos y ha estado muy vinculado a este tema. Actualmente trabaja en una empresa privada donde justamente dan este servicio de monitorear, de investigar y hasta cierto punto tratar de pelear con la enfermedad. Ingeniero Bustamante, ¿usted cree que está preparado el productor? Ustedes cuando van a campo y le identifican moco, que es sobre todo lo que tenemos aquí, o sea, no decimos Fusarium porque no ha sido mencionado todavía por las autoridades, no decimos, pero sabemos que la sintomatología es un poco parecida y si no lo conocemos realmente es muy difícil de saber exactamente qué tenemos, pero bueno, hablamos de moco. El productor está preparado, el productor nos llama, el productor está asustado, el productor no sé. ¿Cómo ven ustedes a los agricultores actualmente aquí en el Ecuador? Hola Jorge, muchas gracias por el espacio. Siempre he dicho que estos espacios son bastante importantes para discutir este tema que es bastante complejo en el país. Un saludo a los colegas. Tocayo, un gusto volverlo a ver. Entonces, te comento una cosa. Si me preguntas si estamos preparados, hoy se dio una charla bastante interesante donde habían hecho un monitoreo en la zona del Oro de cómo estaban los temas de bioseguridad por ahí. Entonces fue bastante, digamos así, preocupante el tema de adopción de bioseguridad, normas de bioseguridad, pero hay que entender algo y justamente con el autor de, este, de esta investigación, de este inventario que se hizo de bioseguridad en las fincas, que fue a AEBE y que lo desarrolló el ingeniero Paul de acá de AEBE. Conversábamos a veces de qué sirve tener una infraestructura bonita o un buen pediluvio si cuando vas a medir la concentración de amonio cuaternario no llega ni a 400 partes por millón. Entonces, pretendemos a veces que creemos que tenemos infraestructura, pero realmente esa infraestructura lastimosamente no es funcional. Otra cosa que, por ejemplo, yo estoy actualmente trabajando por ahí algo así como unas 7.000, 8.000 hectáreas con el problema de moco. Y la mayoría, el 95% de los productores con los cuales yo estoy trabajando me dicen, ¿sabes qué? Por favor, Antonio, mantén la reserva del caso y no quiero que se entere. ¿Ok? Entonces, hace poco, la semana pasada, estábamos haciendo un monitoreo en una finca que recién entró con el programa de prevención en ese momento. Hicimos un recorrido y lastimosamente identificamos una planta con moco en ese momento. Entonces, el propietario de la finca, la reacción de él fue muy dramática. Realmente el propietario se asustó bastante y en ese momento quería hacer todo. Quería hacer bioseguridad, quería hacer prevención, quería hacer de todo. Entonces, si tú me preguntas y el preámbulo se alargó un poco, si estamos preparados, lastimosamente no. No. El hectareaje cual tenemos afectado es muy grande, se sigue aumentando, la gente sigue escondiendo la enfermedad, la gente sigue pretendiendo que las normas de bioseguridad que instalen la hacen bonita, sí, una bonita infraestructura, pero no revisan lo básico. Otra cosa importantísima es que la gente lo que quiere buscarle es la cura y ya se ha hablado hasta la sociedad que este tipo de enfermedades vasculares no tienen cura hasta el momento, ¿sí? Entonces, un conjunto de cuestión que hoy por hoy lastimosamente me hace decirte que nosotros aquí en Ecuador no estamos preparados para la enfermedad. Hoy en la charla mostré el primer monitoreo que se hizo de Rastrería en el país, eran apenas 13 casos, y vi la fecha y era el 16 de diciembre del 2013, donde se identificó está el monitoreo, y de ahí para acá el hectareaje yo sobrepasa ya las 40.000 hectáreas afectadas, entonces es complicado el tema. Perfecto, ingeniero, gracias. Son 5 minutos por cada intervención. Muchísimas gracias. Perdón. No, no se preocupe, tranquilo, estamos bien con el tiempo. Ingeniero Carlos Muentes, vamos con usted. Usted escuchó, los productores, si bien es cierto, llaman a las empresas y le dicen, mira, revísame si tengo moco, ayúdame.
pero no quieren que se sepa. Es como cuando teníamos el COVID y no queríamos decirlo porque nos da miedo decir que yo contagié a una u otra persona. Y Antonio Bustamante dice, yo estoy manejando cerca de 8.000, 10.000 hectáreas. Yo lo dije en mi programa hace unos 3 o 4 meses, me dijeron que estaba loco, que era alarmista y un poco de cosas más. Y hoy habla Antonio Bustamante de cerca de 40.000 hectáreas. Usted como entidad del Estado, ingeniero, y bueno, y lo felicito también porque usted ha sido un abanderado en el país y fuera del país de esta lucha contra el moco y el fusarium. Incluso lo entrevisté aquí cuando nadie le paraba bola al tema de fusarium y pensábamos que era muy lejano y que no iba a llegar. ¿Cuántas hectáreas tenemos declaradas el día de hoy? ¿Qué hacer con estos productores que todavía no entienden que lo que deben hacer es avisar a las autoridades y preferible pedir ayuda para luchar contra esta enfermedad que viene arrasando el agro y no queremos ser alarmistas, pero ya se nos está saliendo de las manos? Gracias, Jorge. Buenos días. Primero, pues, un saludo para todo el panel. Qué grato poder ver a los amigos. Mira, el tema es bastante complicado. Tú has mencionado que desde el punto de vista oficial, para la agencia es muy complicado llevar una información a detalle de número de predios afectados, productores, áreas erradicadas. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que muchos no reportan la enfermedad, ¿no? Estamos hablando del caso de Ractonia, que fue declarada como plaga de importancia económica. Es muy importante, Jorge, porque desde el momento que yo digo que deja de ser una plaga cuarentenaria, ¿verdad? El manejo es totalmente diferente. Es una plaga ya reconocida en el país, en todos los cultivos, y el manejo que se va a dar, pues no tiene que ser, digamos, para el productor como una forma de que no quiere que el ente regulador conozca o como una restricción, ¿no? Tiene que cumplir con un proceso que empieza con una notificación al productor, tiene que haber una cuarentena, pero sigue produciendo, sigue exportando, no se le cierra la finca, bueno, y esas son cosas que a veces creo que todavía nos falta entender para que los productores puedan notificar. ¿Quiénes notifican mayormente? Cualquiera menos el propietario de la finca que se ve afectado. Y Antonio decía algo importante, ¿no? Más bien le piden a ellos como sector privado no mencionar, no dar detalle, ¿no? Cuando me preguntas cuántas hectáreas están afectadas, pues se complica la respuesta por la misma razón de que venimos hablando, ¿no? Más bien yo te voy a compartir un poco los registros nuestros como Agrocalidad, que quizás para algunos no están acorde a la realidad, pero es lo que tenemos, es lo que nosotros llevamos registrando como agencia en base a la vigilancia fitosanitaria que se realiza a nivel nacional. Bueno, estamos hablando de aproximadamente 15.000 hectáreas que están afectadas, pero como predio total, ¿no? De las cuales nosotros tenemos alrededor de 2017 brotes que están bajo seguimiento de la agencia. Recordemos que la recomendación técnica es de que cada brote tiene que tener un manejo de 100 metros cuadrados, en más o menos unas 15, 16 unidades de producción que se ven afectadas, ¿no? Algo muy importante, en estas dos últimas semanas se está haciendo un barrido en la provincia de Los Ríos, justamente con técnicos de la agencia, a través de la vigilancia terrestre, con la ayuda de drones, también poder tener una información actualizada y un poco más a detalle de qué está pasando, especialmente en la provincia de Los Ríos, tanto en la zona norte, central y sur. Quizás esto nos va a permitir en los próximos días tener una variación en cuanto a la información, a los datos, y bueno, pues creo que con gusto la podemos compartir en su momento. Muy bien, usted dice registradas cerca de 15.000 hectáreas, Antonio nombra de pronto unas 40.000, se habla que tenemos de 200 a 250.000 hectáreas de banano, o sea, cómo viene avanzando y qué miedo escuchar estas cifras, pero justamente este programa se trata no de asustar a la gente, pero sí de que concienticemos el tema. Ingeniero César Padovani, usted un experto en calidad de muchísimos años de experiencia, actualmente exportador de frutas tropicales, entre ellas banano. ¿Qué hacer en este tema, ingeniero, cuando se juega un poquito la ética y el profesionalismo de uno? Cuando me dice Antonio Bustamante, me invitan a que visite la finca, que le diagnostique qué tiene, que hagamos algún tratamiento, pero me dicen que por favor no diga nada. Usted en su caso, ¿qué hacer, pues, ingeniero? Bueno, buenas noches con todos. Gracias, Jorge, por la invitación. Sí, el tema es complejo en Ecuador. Ecuador no ha tenido una presión de entorno como para obligar a tener
bioseguridad hemos trabajado de una manera muy holgada, por decirlo de alguna manera, en este tipo de aspectos. Los productores pequeños y algunos productores no tienen la capacidad económica y más aún la capacidad técnica para pues, tener un programa efectivo de bioseguridad. Eso complica mucho las cosas, más aún si es que no reportan y pues no se apoyan con el ente técnico gobernador de estos. Aquellos grupos que son reportados, que tienen el apoyo de la empresa privada y pues de agrocalidad, de los entes reguladores, también se les vuelve cada vez más difícil cumplir con sus programas porque cada vez hay más hectáreas, más fincas, más zonas reportadas y eso significa más centros de dispersión de la enfermedad. Entonces, la velocidad de la dispersión de la enfermedad cada vez es más rápida y la dispersión lo hace cada vez más difícil. Desde el punto de vista de calidad, para nosotros es un problema serio. Tenemos que recordar que Ecuador exporta a destinos lejanos. Cuando yo hablo de destinos lejanos, pues hablamos de destinos de más de 30 días. Hay destinos de 35, de 40, pero más o menos entre el 20 y el 25% de la fruta que se exporta a Ecuador va a destinos lejanos, Medio Oriente, Euroasia, Asia Oriental. Entonces, este tipo de enfermedades sin un manejo adecuado complican el producto. Una de las características principales del producto de Ecuador, que es su vida verde, su sanidad para llegar bien a destinos lejanos. Una finca sin un programa de bioseguridad es un problema serio, no es una opción en realidad para la exportación. Más bien debe de reportar y pedir la ayuda técnica que corresponde. Fincas que teniendo un sistema de bioseguridad debe de incluso su implementación ser muy efectiva, ya que pues si no hay una detección temprana y erradicación, es posible que parte de esa fruta o alguna fruta que no ha sido identificada, pues se mezcle con la fruta a estos destinos. Entonces, en realidad, es una dificultad seria para el tema de calidad y de exportación, Jorge. Perfecto, ingeniero. Vamos con, desde Colombia, con el ingeniero Adrián López. Él tiene más de 20 años trabajando en el sector agrícola y sobre todo en el sector bananero en Colombia y en Ecuador, sobre todo en producción orgánica. Adrián, ya ha escuchado usted lo que dicen de lo que está sucediendo en Colombia, lo que está sucediendo en Ecuador. Usted que está enfocado tanto y más que todo en el sector orgánico, también en el sector convencional, pero el sector orgánico, ¿usted piensa que el sector orgánico de pronto es más susceptible al tema de este tipo de enfermedades? De pronto se han preparado con microorganismos, que es lo que tanto se habla, que nos puede ayudar un poco a frenar la enfermedad. De pronto están mejor preparados. ¿O qué considera de esto entre el orgánico y el convencional con el ataque de este tipo de enfermedades? Jorge, pues yo creo que ya terminé mi respuesta con tu pregunta. Muy interesante el modelo. Piénsalo de la siguiente forma. Yo pienso que uno tiene que capitalizar las experiencias de los diferentes subsectores del banano, ¿cierto? Hablar de banano orgánico y banano convencional no es solo el concepto de bajas cargas químicas. Hay que entender precisamente el ecosistema que se genera en años de llevar un cultivo orgánico versus llevar un cultivo convencional, ¿sí? Las prácticas que se tienen que ejecutar en un cultivo orgánico, como su nombre lo dice, implican un desarrollo, un ecosistema más balanceado. Tú mismo lo dices, si tú haces un análisis de suelo, por ejemplo, de un sistema de producción orgánica,
versus un sistema de producción convencional donde, digamos, la obligatoriedad te implica, entre comillas, menor esfuerzo de conservación, encuentras variables demasiado altas en términos físico-químicos de suelo y microbiológicos, por ejemplo, ¿cierto? Y estamos hablando, por ejemplo, de Ralstonia y estamos hablando de Fusarium, ambos hongos y bacterias del suelo y que tienen una interacción con el ecosistema. Por ende, hablar de riesgo creo que es un tema que hay que verlo desde diferentes observadores. El riesgo claramente de ejecutarse y de presentarse la tipología de la patología claramente es mayor porque tienes menores herramientas para combatirlo. Pero me atrevo a decir de que el riesgo plantación, si tú comparas una plantación orgánica con una convencional, tiene mayores herramientas de pelear contra los patógenos. Y un ejemplo claro fue un estudio que se hizo en Colombia por parte de Agrosavia, creo que era el doctor Gustavo de Agrosavia, que lo hizo en las fincas del Magdalena, donde evaluaron estadísticamente las correlaciones que habían en suelos en términos de las fincas que estaban con presencia de Fusarium raza 4 y sin presencia de Fusarium raza 4, y encontraron diferencias estadísticas significativas, en donde en las presencias con Fusarium raza 4 encontraban, por ejemplo, problemas de pH, de compactación, de hidráulica de suelo, de deficiencias de magnesio, calcio y, muy importante, de materia orgánica. Y yo creo que con eso se responde, ¿sí? Claramente hay una diferencia de riesgo, sí, en el momento en que se ejecute la patología, pero un cultivo orgánico tiene mucha más variabilidad en su ecosistema que le permite mantener el balance microbiológico, que es, para mí, uno de los problemas grandes de que se presenten este tipo de epidemias, ¿sí? No solo hablamos de banano, piensa en cualquier otro cultivo, Ralstonia también en solanáceas, ¿sí? Habla tú de botritis en flores, en uva, a nivel de exportación, se convierten en epidemias por eso, precisamente porque empezamos a crecer, a dejar que se desbalancee ese balance poblacional en los microorganismos. Muy bien, ingeniero. Y hemos dejado en la parte final al ingeniero Magno Sánchez, ex docente, ex gerente de una empresa muy importante aquí en el Ecuador, manejando el cultivo de banano, y pues actualmente productor bananero y asesor. Ingeniero Magno Sánchez, por favor, active la cámara también para poderlo ver y conversar con usted. Y lo he dejado al último porque usted es un productor bananero muy acucioso. Bueno, uno de mis mejores radioescuchas, siempre está pendiente de mis programas, y la verdad que me llama y me hace unos comentarios de 5 o 10 minutos y los escucho todos porque valoro mucho su profesionalismo, su ética y su retroalimentación de los programas. Ingeniero, el productor bananero, usted como productor, como asesor de algunos productores también, está consciente de lo que está sucediendo, está asustado, está preparado para que en el momento que le caiga la enfermedad, que algunos ya la tienen, se está concientizando entre ellos para decir, ¿sabes qué? Si la tienes, mejor avísala. Yo ponía un ejemplo en estos días en mis redes sociales, es como tener una mujer roncando, preferible despertarla y seguirla escuchando ahí. Entonces, ingeniero, usted como productor, ¿qué opina del tema? Muchas gracias, Jorge, por la invitación y un saludo cordial a todos los colegas. Gracias por la invitación nuevamente. La verdad es un gusto, un placer poder estar acá con tan connotados colegas expertos en el tema. Mire, yo creo que nunca se está preparado para eventos como estos. Esa es la misma pregunta que me hicieron con el tema del niño en su momento. Igual que para el niño, yo creo que no se está 100% preparado para un evento como el que estamos viviendo. ¿Cómo estoy? Como productor, muy preocupado. Como profesional y productor a la vez, sorprendido. No de que tengamos moco, porque el moco en el Ecuador data desde el 78 en el oriente, pero sí del avance.
que ha tenido los últimos 2 a 3 años. Viendo las fotos de la zona norte, a cualquiera se le espeluzna el cuerpo porque casi que es aterrador, ¿no? Y cuando uno empieza a usar lo analítica de la mente y conozco un poco la realidad de la situación bananera de Ecuador, su distribución por productores, la verdad que a ratos se convierte para mí como una gran amenaza y hasta aterrador. Si pensamos que en el Ecuador tenemos más de 9.000 productores, que alrededor del 60% son productores pequeños y que de esos un 30% son productores de una hectárea. Cuando me entero que un productor de élite, obviamente no puedo dar el nombre porque no estoy autorizado, me precio ser amigo de él, conversaba con él hoy en la mañana, conozco su finca, conozco la forma como él trabaja, está en una zona donde los niveles de materia orgánica están alrededor de 5 o 6% y hasta más, con unos fustes impresionantes, con unos racimos de primera, y él sabe trabajar muy bien. Y resulta que él le está pegando duro el moco. Entonces yo hago la reflexión, si a él le está dando duro, oye, nos agarra a nosotros y nos borra. Bueno, eso es lo que se me sale a primer nivel de pensamiento. Yo tengo muchas preguntas para el panel, pero debo de hacer mea conciencia como productor y también como ecuatoriano. No me enorgullece, me da pena más bien. Creo que en general nos dejamos estar, por no decir somos muy cómodos. ¿Ya? Si bien es cierto, cuando apareció la raza 4, Fusarium raza 4 en Colombia, todos nos paniqueamos y algunos, me incluyo, hicimos algunas obras físicas, implementamos ciertas medidas básicas de bioseguridad. Un minuto, ingeniero. Sí, Un minuto, sí. sí, Siga. dígame. Tiene un minuto, siga. Me queda un minuto. Sí. Sí, pero hasta ahí nomás. Y como no pasó nada, como que nos dejamos estar. En su mayoría, y aquí algunos de los panelistas han mencionado, la mayoría no tiene nada, absolutamente nada. Y cuando uno le pregunta, oye, ¿cuándo vas a implementar eso? No, cuando llegue la raza 4. Entonces, cuando llegue ya es demasiado tarde. Creo que Antonio mencionaba muy bien. Van a monitorear una finca, resulta que, y el tipo empieza a querer poner todo cuando se da cuenta que ya tiene moco. ¿Ya? Hay muchas cosas que nos faltan. Yo creo que primero es la concienciación de la gravedad del problema. No hay una campaña adecuada de difusión y es responsabilidad de todos. Yo no le voy a reclamar solo al Estado, también es responsabilidad nuestra. En general, productores, colegas, las compañías comprometidas con el sector, proveedores, se necesita tomar conciencia de la realidad que estamos viviendo y que es un peligro para la industria como tal. Perfecto, ingeniero. Hicimos un barrido de todos los profesionales que tenemos. Me siento chiquito al lado de ustedes. La verdad es que los respeto mucho y los admiro mucho. Y gracias primero por la amistad, por estar aquí conmigo, por pararme bola, como se dice vulgarmente, y estar aquí. Y la verdad que estar rodeado de tantos profesionales a los cuales admiro mucho de manera profesional y también me jacto de ser su amigo, pues la verdad que también me da mucho orgullo. Ahorita ya vamos a entrar a una parte donde vamos a empezar a hacer preguntas y donde pueden intervenir todos. Alzan la mano y esto, desde que yo saco una pregunta, corren 5 minutos, entonces cualquiera puede actuar. Yo hago la pregunta directamente a uno de ustedes y podemos interactuar, pero tenemos 5 minutos en global por cada pregunta que hagamos. Ingeniero González, usted me decía en la mañana cuando chateábamos, me decía, el Fusarium, la ventaja del Fusarium es que avanza lento. El moco avanza muy rápido, ya lo hemos visto aquí en el Ecuador, hablábamos de 10.000 hectáreas hace unos 3 o 4 meses atrás, y estamos hablando de cerca de 40.000 hectáreas. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué les ha dado más resultado para parar un poco el tema? Porque empezamos asustadísimos con Colombia, pero hoy ya se escucha que se están haciendo las cosas bien y que se ha ido parando el tema, o por lo menos no ha avanzado tan rápido como se esperaba.
Sí, en ese sentido, y es importante mencionar, pop va lento pero seguro. No sé si lo han escuchado. Va seguro en el sentido de que obviamente hoy no contamos con una solución definitiva, se está evaluando materiales provisorios. Frente a otro patosistema como Moco que te permite resembrar después que hagas una cuarentena de 6 meses, ¿no? Bajo nuestra resolución del INCA en Colombia. Entonces, tiene dos patosistemas. Moco, digamos, el avance de la enfermedad es mucho más rápido porque obviamente el periodo de cuarentena y de desarrollo de los síntomas de las plantas es mucho más rápido. Nosotros, tiempo mínimo después que una planta entra en contacto con la bacteria, si está en un momento de susceptibilidad, pues mínimo son 10 12 días a los cuales ya comienza a presentar los primeros síntomas. Fusarium demora un poco más en mostrar esos primeros síntomas, pero también esos tiempos en mostrar esos síntomas, en el caso de Fusarium, a veces ayuda a su dispersión. Porque es que, y la experiencia que tenemos es que cuando ves tu primera planta con Fusarium, pues muy seguramente tienes muchas más en el lote, ¿no? Entonces, es ahí la importancia de ese diagnóstico no temprano, porque cuando ya yo veo el primer síntoma, puedo tener meses de tener la enfermedad ahí, de tener el hongo en el suelo, y no había expresado la planta, no habíamos tenido los primeros síntomas en plantas, pero ese tiempo que teníamos la presencia del patógeno y lo desconocíamos, pues fue un tiempo en el cual operarios movieron suelo contaminado, posiblemente se movió material vegetal, si tuvimos algún efecto climático de inundación que pudo entrar a esas áreas, también pudo generar un efecto de dispersión de patógenos. Hay una serie de situaciones que desde ese desconocimiento pues está ayudando a la enfermedad y no lo sabemos, ¿no? El productor no lo sabe. Entonces, es muy complejo. En ese sentido, a veces Moco tenemos una gran ventaja y siempre que hablaba con los colegas de Ecuador, mi amigo Carlos Muentes, mi amigo Antonio Bustamante, hablábamos de que Ecuador tenía que usar el Moco como ese entrenamiento, como ese factor de corrección o de evaluación de mis indicadores de contención de una enfermedad. Entonces, pues cuando los escucho hablar sobre la situación de Moco, me preocupa aún más y obviamente conozco un poco de la situación eh, y me preocupa en el sentido de que ese sparring que debió ser Moco, pues vemos que hoy de pronto el sparring nos está golpeando más de lo que debe, ¿no? Entonces, hay que seguir trabajando para que cuando se presente el Fusarium, pues tengamos mejores herramientas y condiciones, preparación en la finca para poder afrontar el tema. Muy bien. Ingeniero Bustamante, está por ahí todavía con nosotros. ¿Usted cree que el Desde productor, luego que sí. usted cree que el productor está preparado para identificar la diferencia entre moco y fusarium? Porque la sintomatología es cierto, sí, en ciertas partes es parecida. ¿Usted cree que está preparado para diferenciarlo? ¿Falta más difusión? Decir, ingeniero Magnus Sánchez, sí falta más difusión, falta prepararnos un poco más. O sea, mira, en el 90 y el 100% de los fincas que visito, lo que se identifica y lo que inicialmente tienen es una erwinia que no pueden controlar. La confunden con moco. De ahí poder diagnosticar si es moco o si es fusarium, chútica, es realmente complejo. Hay que entrenar muchísimo el ojo para poder discriminar entre una u otra. Y tiene su complejidad. Ahora te lo pongo más complejo. Y creo que aquí Tocayo Antonio puede corroborar esto. O sea, el problema también, acuérdate que pueden estar las dos enfermedades juntas. Pueden estar las tres enfermedades juntas. Entonces, se complica muchísimo más el tema de identificación. Y me pregunta si podemos diferenciar entre una u otra cuando en el campo. Mira, te digo, es mi experiencia, ahorita no podemos ni siquiera reconocer muy bien Bastones, que es la que tenemos aquí. Ahora imagínate si tenemos la capacidad de discriminar entre una u otra. O sea, el tema es complejo. Y justamente en la charla que doy, una de las complicaciones del manejo es esa, que la están confundiendo con Erwinia y hacen el protocolo para manejar Erwinia y
lo que termina es diseminando más la enfermedad, hablando de moco, obviamente. Entonces, si falta falta muchísima capacitación en el país. Por eso siempre agradezco y felicito este tipo de espacios para comenzar a que la gente se involucre un poco más en el tema. Porque lo decía el ingeniero Padovani, si mal no me acuerdo, lo mencionó él. El tema es que el productor también tiene que hacer mea culpa, el productor también tiene que saber que tiene que poner de su parte. Entonces, si no sumamos el hombro va a ser complicado. Adrián, Y una cuestión nada más, Colombia está haciendo un trabajo excepcional y el trabajo excepcional es que los lideran los productores. O sea, Agrosavia sí, está desarrollando investigación, Mónica tiene un equipo espectacular desarrollando investigación, el ICA con su normativa, pero hoy acabamos de enterarnos que los productores colombianos están financiando un programa de mejoramiento a Embrapa y a Agrosavia. Y los productores colombianos están poniendo cerca del 60% estábamos hablando de $200.000 que le están dando. Entonces, $120.000 están poniendo los productores colombianos para desarrollar investigación. Aquí pasemos el sombrero a ver qué pasa. así es. Adrián tenía alguna acotación aquí. Sí, a ver, respecto a Fusarium raza 4, siempre me he preguntado lo siguiente. Regálame un segundo, por favor. Sí. Excusas. Sí. Siempre he tenido una pregunta y creo que hay el perfil de personas para responderlo, porque hay experiencia vivida y hay experiencia estudiada en este panel, ¿cierto? La pregunta es, hace 30 años estamos con Fusarium raza 4, ¿sí? Antes en Asia, ahora en América. La pregunta es, ¿cuándo nos va a tocar? Hablando de Ecuador. Un microorganismo realmente se puede detener cuando hay tanto comercio bilateral, tanta movilidad. Entonces, cuando hablamos de prevención, escuchándolos ahora, decía yo, ¿prevención es para no llegar o prevención es para retardar la llegada? Y al yo pensar estratégicamente en si voy a retardar la llegada de la patología, es para que me dé tiempo para planificar y para prototipar. Porque en últimas, tú con planificación, como lo decían ahorita, no estamos preparados, ¿cierto? Y llevamos cuánto tiempo con Rapsonia. Y no estamos preparados y se nos está desbordando el control. Entonces, porque aquí no solo hay un problema científico, ni técnico, ni de leyes, sino también cultural del productor. Entonces, la pregunta es, y va muy hacia el ingeniero Antonio, por ahí anda, ¿cierto? Creo que sí, ahí está. Sí. Antonio González y el ingeniero Antonio Bustamante. Se va a diseminar Fusarium raza 4 más en Colombia y va a pasar a Ecuador. Ese es el pensamiento que tenemos. Ingeniero González. Bueno, Adrián, bueno, primero que todo, la prevención, como lo mencionas, ataca los dos frentes o los dos focos. Como uno es, al final del día, las medidas de bioseguridad que están destinadas o enfocadas a la mitigación del riesgo, ¿no? O sea, tú tienes el riesgo, cada finca o unidad productiva debería tener su análisis de riesgo, donde estén los factores bajo sus condiciones, sus características, su tipología, topografía de la zona, etcétera, etcétera. Los factores socioeconómicos de la zona, comercio, legal e ilegal, todos esos factores. Y con base en eso, pues protocolizo mi implementación de bioseguridad. Ahí tú tienes una primera parte que es prevención hacia reducir o mitigar ese riesgo, ¿no? Ahora, tienes una segunda etapa que es ya al interior de tu finca en generar esas condiciones que no ayuden a que el patógeno se desarrolle al momento de que llegue. En algún momento va a llegar el patógeno, no necesariamente de Colombia, además. Y tú lo mencionabas al principio, cuando mencionabas parte del artículo de condiciones predisponentes, que por cierto hace parte de mi tesis de maestría.
que fue desarrollada precisamente con la doctora Mónica Betancourt como directora, Gustavo Rodríguez, parte esencial del desarrollo, y publicamos un artículo al respecto de este resultado de tesis, donde hay factores predisponentes a nivel de campo que definitivamente pueden potencializar la incidencia de la enfermedad. Entonces, trabaja en los dos focos. Vas a trabajar en prevención, en mitigación del riesgo, pero además preparar tu finca para que en el momento que llegue, porque va a llegar en algún momento, no tenga esa velocidad de aparición, ¿sabes? Y te digo que no necesariamente Colombia, porque, por ejemplo, los análisis que se hicieron con Perú, Claro. es una entrada diferente a la que tuvimos en Colombia. Próximamente, seguramente la doctora Mónica va también a publicar posiblemente el de Venezuela. No sé si ya esté disponible. Estuve viendo ella compartió algo con nosotros en el Congreso de Alabama que se realizó hace unos días acá en Santa Marta, pero creo que ella es la que debe pues, presentar la información de ese resultado, pero hacia grandes rasgos podemos ver que son tres entradas, Venezuela, Colombia y Ecuador diferentes. Habría que analizar cuál pudiera ser esa ruta de ingreso del patógeno de Ecuador. Bien, conozco las fronteras de Ecuador, tanto con Colombia como con Perú. He tenido la oportunidad de estar en esos sitios y es muy complejo ver y tratar de tener un control sobre el flujo de personal, movimiento de semillas, material, desde Perú hacia Ecuador y de Ecuador hacia Perú, ese intercambio cultural, turístico que existe en esa zona. Adicionalmente a eso, el foco más cercano de Perú, si no estoy mal, a la frontera con Ecuador, son en línea recta 42 kilómetros, una cosa así. Entonces, es muy complejo y cuando uno ve la información de Perú, encuentra una diseminación fuerte, tuvieron problemas de inundaciones y creo que pues eso ha ayudado a que la enfermedad también avance, ¿no? Entonces, habría que... son muchos frentes, ¿no? Sí. Ingeniero Padovani, 3 minutos antes de irnos a la pausa. Bueno, quería hacerles una pregunta precisamente, Antonio, no sé si Adrián me puede ayudar. En realidad, una de las complejidades acá en Ecuador definitivamente pues son las unidades de producción, fincas muy pequeñas que incluso están incrustadas en medios de pueblos o con muchos pasos a través de ellos. Y tal vez el recurso más escaso que se tiene precisamente es el recurso técnico. Considerando esto, ¿cuáles son los principales aspectos? Uno, para esta difusión del recurso técnico. Dos, ¿cuáles son los principales puntos en cuanto a la parte de contención, de control que se debe, que son aspectos muy importantes para el manejo de esta enfermedad del moco? Y por último, cuando se alcanza este nivel, digamos, de equilibrio entre el manejo de la enfermedad y la acción, eso quiere decir una erradicación, quiere decir minimizamos el problema. Tal vez se me pueden ampliar en cuanto a esos temas. Sí, no sé, Antonio Bustamante. O sea, no, o sea, quería acotar un poco las respuestas anteriores que dijeron que acerca del tema de cómo es que es del ingreso de la enfermedad y aquí coincido con el tocayo que no necesariamente va a ser de Colombia, puede ser de Perú, puede ser de China, puede ser justamente el ingeniero Adrián lo mencionó, o sea, el flujo comercial que tenemos es una red mundial y tenemos el riesgo por todos los lados. Venezuela, sí, aquí está Venezuela, está Colombia, está Perú, pero o sea, también tenemos intercambio comercial con China, tenemos intercambio comercial con Israel, tenemos intercambio comercial con todo el mundo y tal vez no directamente, sino que viene un contenedor, viene algo, descarga aquí
transitoriamente, luego se va y tenemos esos riesgos. Es ver, el riesgo de que estamos viajando a países donde tienen la enfermedad, que se va, que nos lo invita, obviamente, en este caso puedo decir que por lo menos hablo por mí y creo que también por el ingeniero Méndez, por el tocayo, cada vez que nosotros vamos a un lugar donde tenemos la enfermedad, tomamos todas las precauciones del caso, habidas y por haber. Entonces, el riesgo existe. Yo creería que si me salto un poquito las preguntas que hizo el ingeniero Padovani, Carlos podría explicar perfectamente lo que el país viene haciendo. Son cosas que no se ven, pero a la larga, al parecer, y lo puedo decir yo, parece que están funcionando porque la enfermedad no la tenemos ahorita. No puede ser, o puede ser que simplemente no la hayamos detectado, pero por lo menos podemos decir que las medidas de exclusión que está generando el Ecuador desde hace un buen tiempo están funcionando. Yo creo que sería interesante, Carlos, tal vez profundizar un poco más ese tema que a veces no se habla, ¿no? Sí, tal vez antes que eso, y si me disculpan, me refería ahora al moco, que es lo que pues tenemos como un problema de diseminación muy rápido en Ecuador. Entonces mi pregunta, es muy claro lo de Fusario, muchas gracias. Mi pregunta era hacia tema moco actualmente. Sí, solo denme un minuto porque voy a mandar una pausa. Retornamos de la pausa con la respuesta del ingeniero Carlos. Semimor desde el año 2000 viene ofreciendo semillas de alta calidad. Hoy contamos con la mejor tecnología del país en cuanto a selección de semillas. Nuestra nueva maquinaria selectora por infrarrojo te asegura semillas con el 99.9% de pureza, libre de arroz rojo, arroz verde y además daños por hongos. El porcentaje de germinación de nuestras semillas está sobre el 98% con excelente vigor, lo que te permite sembrar mayor área y sin contaminantes. Tenemos semilla de arroz, arenillas e impacto con la garantía de Semimor y el ingeniero Henry Borán. Llámanos y separa la tuya al teléfono 099-349-1447, 099-349-1447 o visítanos en nuestra planta ubicada en el kilómetro 43.5 en Lomas de Sargentillo. Tener un buen producto no es lo único que necesité para vender o comercializar banano con calidad de exportación. La asesoría de expertos agrícolas de Banco Pichincha fue vital en nuestra producción bananera. Tenemos un compromiso tan grande como las metas de don Carlos Loor, dueño de una finca bananera. Por eso le otorgamos un crédito especializado para impulsar su esfuerzo. Solicita tu crédito agro llamando al 299-9999 o ingresando a www.pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Amigo piloto de dron de fumigación DJI Agras T30, DJI Agras T40 y DJI Agras T20P. ¿Has sufrido un accidente? ¿Tienes problemas con su sistema de rociado? En Reyes Castro Drones encontrarás todos los repuestos para su dron de fumigación DJI Agras T30, T40 y T20P a los mejores precios del mercado, con envío a todo el país. Pero eso no es todo. También le ofrecemos el mejor y más ágil servicio técnico de mantenimiento y reparación de su DJI Agras T30, T40 o T20P, disponible en la ciudad de Guayaquil. Contáctenos por WhatsApp al 0995 341 161 0995 341 161. Reyes Castro Drones, el mejor aliado del piloto de dron de fumigación DJI. Chemi Ecuador, productores bananeros, les presentamos Creator de Chemi Ecuador, tu aliado contra la cigatoca. Es amigable con el operario y con el medio ambiente, protege y potencia tus cultivos con Creator. Descubre más en www.chemiecuador.com. Chemi Ecuador, innovando en la producción bananera. Siempre quise modernizar mi camaronera para tener una producción más eficiente. Ahora con el crédito especializado de Banco Pichincha, cuento con tecnificación de primer nivel y mi negocio sigue creciendo. Fue la mejor decisión. Tenemos un compromiso tan grande como las metas de Carla Alcíbar, dueña de una camaronera en Guayas. Por eso, le otorgamos un crédito y asesoría personalizada para impulsar su esfuerzo. Solicita tu crédito agro llamando al 299-9999 o ingresando a www.pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Información de último minuto. Somex tiene suplementos minerales para cada una de las etapas de vida de su ganadería. Para que su ganado dé más leche, Calci Leche 15. Para que engorde más rápido, Bovimin. Para que sus destetos no pierdan peso, Somex Destetos.
Encuentre estos productos en el almacén Agroveterinaria. Elija para su ganado solo lo mejor. Somex. Use Ivo y se lo agradecerá su cultivo. No pierda esta oportunidad que le ofrece Ivo, la empresa que trabaja junto al agricultor, cuidando su producción y ofreciéndole soluciones innovadoras. Ivo cuenta con una línea de última generación enfocada en aumentar la productividad de su cultivo. Nuestros productos fomentan el crecimiento saludable de las plantas, protegiéndolas y optimizando su producción. Ivo tiene la solución que usted necesita. Contáctanos por WhatsApp al 098-819-224. Si es con Ivo, es mejor su cultivo. Tenemos un compromiso tan grande como tus metas. Por eso impulsamos el esfuerzo del sector agro con más de 2.113 millones en créditos otorgados. Obtén el tuyo llamando al 02-2999-9999 o ingresando a www.pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. La calidad de mis cultivos es importante para mí. Gracias al entendimiento de expertos agrícolas y al crédito de Banco Pichincha, mejoré el cuidado y rendimiento de mis plantaciones de brócoli, con productos especializados desde la siembra hasta la post cosecha. Tenemos un compromiso tan grande como las metas de Julio Chiriboga, dueño de un campo de brócoli. Por eso le otorgamos un crédito y asesoría personalizada para impulsar su esfuerzo. Solicita tu crédito agro llamando al 299-9999 o ingresando a pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Atención agricultores de Palma, están buscando aumentar la productividad de sus cultivos. Entonces, escucha esto. Murrin Corporation, parte del grupo Danec, tiene grandes noticias. Presentamos el híbrido Coari Porlamé, el más productivo y estable del mercado. Además, por la zona sur ofrecemos el Ais Guimensis, el dorado, altamente productivo, con resistencia intermedia a pudrición de cogollo. No te arriesgues, compra material certificado. Contáctenos al 098-028-6299 o visita www.murrincorp.com. Semillas de palma certificada para el mundo. Confíe en Murrin Corporation para llevar su producción al siguiente nivel.